Tercera parte de Destino. Capítulo 21. Primer diálogo. El murmullo de la sala seguía su ritmo constante, invitados charlando en pequeños grupos, copas que se alzaban y brindaban, risas suaves que se mezclaban con la música de fondo y el leve crujido de los zapatos sobre el piso de madera pulida. Rebeca estaba junto a una de las mesas laterales, revisando con cuidado que todo estuviera en orden, ajustando los folletos, comprobando la alineación de las copas y asegurándose de que los invitados tuvieran acceso cómodo a cada rincón del salón. Todo debía estar perfecto. Esa era su zona de control, su refugio frente a la incertidumbre. Pero esa noche algo se sentía distinto. Cada vez que levantaba la vista, cada vez que oía el murmullo cercano, una sensación extraña recorría su espalda y subía hasta la nuca, como un suave hormigueo que no podía ignorar. Era algo que no podía medir ni organizar, un presagio sutil, un aviso que no entendía del todo, pero que la mantenía alerta. Fue entonces cuando Sarocha apareció en el salón, apartándose de Eng por un instante, con la elegancia tranquila de quien sabe exactamente a dónde va. Rebeca la vio caminar, y su corazón dio un vuelco inesperado. La forma en que Sarocha movía los hombros, cómo cada paso parecía calculado pero a la vez natural, la hizo detenerse por un instante. La mirada de Sarocha la buscaba, directa, con una intensidad silenciosa que penetró en su pecho. Rebeca sintió como un calor subía desde el estómago hasta el rostro, y las manos le sudaban levemente. La familiaridad inexplicable de esa mirada le resultaba desconcertante, como si ya la conociera desde siempre. «Hola», dijo Sarocha finalmente, con voz suave, apenas audible sobre el murmullo de la sala. Rebeca levantó la vista, intentando mantener la compostura, pero su cuerpo traicionaba su intento de normalidad. Una sonrisa involuntaria apareció en sus labios, temblorosa pero sincera. «Hola», respondió, con un hilo de voz que no reflejaba ni de lejos su usual seguridad. Hubo un silencio breve pero cargado de significado, uno de esos momentos que pesan, que se alargan y que parecen detener el tiempo. Ninguna de las dos sabía cómo empezar, y al mismo tiempo, ninguna quería romper el instante. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, todo el resto del mundo desapareció. Los invitados, la música, incluso Eng, solo existían ellas, mirándose y reconociéndose en un vínculo invisible, como si compartieran un secreto que aún no podía ser nombrado. Sarocha fue la primera en romper la tensión. «Eng me ha hablado mucho de ti», dijo, con un dejo de curiosidad y cautela que no podía ocultar. Rebeca arqueó ligeramente una ceja, sorprendida por la sinceridad, y por la manera en que aquella frase había resonado dentro de su pecho. «¿De verdad?», preguntó, intentando sonar casual. «No lo mencionó mucho». «Bueno», replicó Sarocha con una sonrisa leve, que iluminó su rostro, y al mismo tiempo lo mantuvo misterioso. «Tú sabes cómo es él, siempre emocionado con todo, pero quería conocerte personalmente». Rebeca asintió, una mezcla de nervios y fascinación recorriendo cada fibra de su cuerpo. Cada palabra de Sarocha parecía tejida para despertar emociones que había intentado mantener bajo control. «Me alegra que hayas venido», dijo finalmente, dejando que su voz sonara más cálida y cercana de lo que había planeado. Sarocha correspondió con una sonrisa, sencilla, pero cargada de intención. «Yo también», murmuró. «Es agradable encontrarse con alguien de quien uno ha escuchado hablar mucho, y aún así sentir curiosidad real». El contacto visual continuó, y Rebeca notó cómo cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada parpadeo de Sarocha parecía cargado de intención silenciosa. Su corazón latía con fuerza, y un ligero temblor recorrió sus manos. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, para permitirles reconocerse, para que sus sentidos percibieran cada detalle de la otra, desde el leve brillo en los ojos hasta la forma en que sostenía la copa de vino con delicadeza. Eng, completamente ajeno a la corriente que fluía entre ellas, se acercó de nuevo con una sonrisa, y ofreció un comentario sobre la decoración y los invitados. Rebeca y Sarocha compartieron una rápida mirada cómplice, consciente de que, aunque él estaba presente, su vínculo pertenecía a un espacio propio e invisible. Ninguna de las dos necesitaba palabras para sentirlo. Bastaba con la proximidad, con la respiración compartida y la tensión sutil que se había instalado entre ellas. «Parece que Eng está muy contento contigo», dijo Rebeca, intentando distraerse con la conversación, pero sin dejar de observarla. «Sí», replicó Sarocha, ligeramente distraída,
con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su atención dividida. Es un buen amigo, pero hay cosas que no se pueden evitar, ¿no crees? Rebecca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La frase resonaba más allá de su significado literal, como si hablara de coincidencias, destinos y hilos invisibles que se movían sin que ella pudiera verlos. Por un instante, se permitió pensar que quizá había algo más que casualidad en todo aquello, y esa idea la dejó inquieta y fascinada al mismo tiempo. Durante los minutos siguientes, la conversación se desplazó hacia temas triviales: literatura, arte, exposiciones recientes, eventos pasados. Pero cada palabra, cada gesto, estaba impregnada de una tensión sutil. Sus miradas se encontraban con frecuencia, sus sonrisas eran apenas insinuadas y sus manos se movían con delicadeza sobre las copas de vino, rozando de manera accidental la piel de la otra y dejando un rastro de electricidad que ninguna podía ignorar. Sarocha hablaba con calma, pero su mente se perdía en la fascinación que sentía por Rebecca. La había visto en sueños, la había sentido desde aquel encuentro fortuito en el autobús y en la universidad, y ahora, frente a ella, todo parecía cobrar sentido. Cada palabra que intercambiaban reforzaba esa sensación de conexión inevitable, de un hilo que las unía más allá de la lógica y de la razón. Finalmente, un pequeño grupo de invitados se acercó a Sarocha, y ella se vio obligada a separarse momentáneamente. Rebecca respiró hondo, notando cómo la ausencia de Sarocha dejaba un vacío palpable en el aire, un silencio interior que solo podía llenarse con su presencia. Sabía que ese instante no sería el último, que algo mucho más grande estaba comenzando a tejerse entre ellas, un hilo invisible que ninguna de las dos podía aún nombrar, pero que ya las unía de manera inevitable. Mientras Sarocha se alejaba unos pasos, ambas compartieron una última mirada prolongada. Ninguna podía prever lo que el destino les depararía, pero ambas supieron con claridad que nada volvería a ser igual después de esa noche. La electricidad silenciosa, la tensión contenida y el reconocimiento mutuo habían dejado una marca indeleble en sus corazones, señalando el comienzo de un vínculo que crecería imparablemente. Capítulo 22. La chispa invisible. La velada continuaba con su ritmo elegante, la música suave abrazando la sala, y los invitados desplazándose entre conversaciones y risas contenidas. Rebecca seguía atenta a los detalles, pero ahora cada movimiento, cada gesto, cada mirada de Sarocha le robaba la concentración. La sensación que había experimentado en su primer intercambio se intensificaba, su pecho se tensaba con cada paso de ella, y un calor constante subía desde el estómago hasta la garganta. Sarocha, por su parte, se encontraba cada vez más consciente de la presencia de Rebecca. Aunque estaba rodeada de personas, su mente no podía apartarse de la mujer frente a ella. La imagen de su primer encuentro, el reconocimiento silencioso, los pequeños destellos de familiaridad y curiosidad, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que no podía contener. Cada vez que Rebecca sonreía o inclinaba la cabeza ligeramente, Sarocha sentía un cosquilleo que recorría su espalda, recordándole que había algo en esta mujer que no podía explicar, pero que debía explorar. Ajeno a lo que se tejía entre ellas, trataba de mantener la conversación con ambas, pero notó pequeños detalles que le hicieron arquear una ceja: la forma en que Rebecca y Sarocha se miraban, la prolongación de algunas sonrisas, la manera en que las palabras de una parecían resonar en la otra sin necesidad de responder. Un ligero nerviosismo comenzó a filtrarse en él, aunque no podía identificar de inmediato la causa. Algo en la dinámica de su pequeña interacción lo desconcertaba. «Rebecca, ¿me acompañas afuera a fumar un cigarrillo?», preguntó con entusiasmo, intentando romper cualquier tensión que pudiera haber notado. Rebecca asintió, agradecida por la excusa para alejarse unos pasos, pero su mirada no se apartaba de Sarocha, quien también parecía contener la respiración al verlas moverse. Mientras caminaban, Rebecca notó cómo cada gesto de Sarocha quedaba grabado en su mente. La forma en que jugaba con un mechón de cabello, el leve arqueo de sus cejas al escuchar algo, la intensidad con la que la observaba. Todo parecía un lenguaje secreto que ninguna de las dos había aprendido, pero que entendían perfectamente. Al salir a la zona de fumadores, fue el primero en romper el silencio. «¿Qué te pareció, Sarocha?». Rebecca pensó antes de responder: «Me parece muy agradable». «Lo es», reafirmó «Volvamos adentro, no quiero dejarla sola mucho tiempo». Al regresar a la sala,
Sarocha se acercó a Rebeca de nuevo bajo la mirada de Eng, pero ahora con una suavidad más cercana, más íntima. Me alegra haber venido, dijo Sarocha, su voz cargada de calidez, mientras sus ojos no dejaban de buscar los de Rebeca. Yo también me alegro, respondió Rebeca, conteniendo el temblor en su voz y en sus manos. Sentía que cada palabra, cada respiración, las acercaba más, aunque no sabía cómo manejar esa atracción que la confundía y al mismo tiempo la fascinaba. Un silencio breve se instaló entre ellas, lleno de electricidad contenida. Ninguna necesitaba llenar el vacío con palabras. Sus miradas hablaban por sí solas. Eng, intentando mantener su lugar como el intermediario, comentaba sobre la música o algún detalle del evento, pero sus palabras parecían desvanecerse ante la tensión palpable entre Rebeca y Sarocha. Hay algo en ti que... Sarocha comenzó, dudando, antes de corregirse. Bueno, algo en tu manera de mirar, susurró, sus palabras suspendidas en el aire, incompletas pero intensas. Rebeca sintió que su corazón se encogía, y un cosquilleo subió por su columna vertebral. No sabía cómo responder sin traicionar sus propios sentimientos, y al mismo tiempo no podía apartar la mirada de ella. Cada respiración compartida era un recordatorio de que el encuentro casual del autobús y ese en la universidad no habían sido simples coincidencias. Eng, finalmente, comenzó a notar que algo estaba cambiando. La intensidad de la conexión entre ambas, los silencios cargados de significado, la manera en que se buscaban con la mirada. Un ligero nerviosismo le recorrió la espalda. Una parte de él comprendía que no podía controlar lo que sucedía entre ellas, aunque su corazón esperaba que todo permaneciera bajo su alcance. Rebeca y Sarocha continuaron su conversación, hablando de arte y literatura, pero la intensidad de su conexión hacía que cada palabra tuviera un peso emocional que ninguna de las dos podía ignorar. Cada gesto, cada sonrisa, cada inclinación de cabeza era como un hilo invisible que las ataba más fuerte. Tejía un lazo que parecía escrito desde antes de que se conocieran. Cuando un grupo de invitados se acercó a Rebeca, ella se vio obligada a alejarse. Antes de hacerlo, intercambió una última mirada con Sarocha. Era una mirada llena de promesas silenciosas, de deseos no confesados, y de la certeza de que algo más grande y profundo estaba comenzando a surgir. Sarocha respiró hondo, consciente de que su vida acababa de cambiar de manera irreversible, y que el hilo invisible que la conectaba con Rebeca ya no podía ignorarse. Capítulo 23. Adiós y claridad. El evento en la editorial comenzaba a llegar a su fin. Las luces del salón se suavizaban, los invitados recorrían los últimos pasillos en busca de despedidas y recuerdos, y las conversaciones se reducían a murmullos que se mezclaban con el tintinear de copas y el eco lejano de la música ambiental. Rebeca, con la precisión que siempre la caracterizaba, recorría la sala asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Las mesas alineadas, las sillas perfectamente centradas, los folletos doblados con exactitud, las luces cálidas proyectadas de manera uniforme sobre las obras de arte. Sin embargo, cada paso que daba estaba teñido de una tensión silenciosa. Su atención no estaba únicamente en la perfección del evento. La presencia de Sarocha, esa mujer que había dejado una marca indeleble en su mente desde el primer encuentro, la ocupaba más de lo que quería admitir. Eng se acercó, radiante, con la satisfacción evidente en su rostro, y un entusiasmo que casi lo hacía brillar bajo las luces del salón. Rebeca, Sarocha y yo ya nos vamos. Rebeca asintió apenas, intentando mantener una sonrisa controlada, mientras su corazón parecía querer salirse del pecho. Al girarse, la vio acercarse, Sarocha, impecable, elegante sin esfuerzo, irradiando una calma que contrastaba con la tempestad que Rebeca sentía por dentro. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el mundo desapareció, los invitados, la música, todo quedó suspendido en un silencio cargado de significado, como si las fuerzas invisibles del destino hubieran decidido concentrarse únicamente en ellas. Rebeca, ha sido un placer conocerte, dijo Sarocha, con voz suave, cálida, y un matiz que transmitía más de lo que sus palabras podían contener, mientras extendía ligeramente su mano. El placer ha sido mío, respondió Rebeca, apretando con cuidado la mano que Sarocha le ofrecía. Un calor inesperado recorrió su pecho, ascendiendo por sus brazos y coloreando su rostro. Cada latido parecía resonar en su cabeza, recordándole la intensidad del primer cruce de miradas,
del primer instante compartido. Completamente ajeno a la intensidad de ese contacto, sonrió ampliamente. Espero que podamos repetirlo pronto, dijo, con entusiasmo, sin percibir la corriente invisible que fluía entre ambas. Sarocha asintió, y antes de separarse completamente, dirigió a Rebeca una mirada cargada de algo más que cortesía, un hilo de misterio y sinceridad que penetró directamente en la mente de Rebeca. Espero verte pronto, susurró, dejando que sus palabras flotaran en el aire, casi como un secreto compartido con el universo. El grupo comenzó a salir del salón. Decidido a acompañar a Sarocha hasta su casa, permaneció el camino con una mezcla de timidez y confianza, la sonrisa que mostraba un entusiasmo genuino. A medida que se acercaban a la casa, se detuvo, respirando hondo, como si necesitara acumular coraje para expresar algo que llevaba guardando desde hacía tiempo. Sarocha, hay algo que debo decirte, comenzó con la voz cargada de emoción y un leve temblor. Desde que te conocí, siento que eres muy especial para mí. Creo que me estoy enamorando de ti. Sarocha lo miró con calma, midiendo cada palabra antes de responder. Un instante de silencio se instaló entre ellos, lleno de tensión y de expectativas contenidas. Finalmente, con voz firme pero amable, habló. Yo te quiero mucho, pero solo como amigo. No quiero herirte, pero no puedo ofrecerte más que mi amistad. Él parpadeó varias veces, intentando procesar la claridad de sus palabras. Su pecho se tensó, una mezcla de decepción y entendimiento lo atravesó. Había algo en la serenidad de Sarocha, en la manera en que sostenía su mirada, que le hacía comprender que no era un rechazo impulsivo, sino una verdad que debía respetar. Tú eres importante para mí, añadió Sarocha, dándole un ligero toque en el brazo, reafirmando la conexión que podían compartir aunque fuera en un plano distinto al que él esperaba. Siempre serás un amigo valioso, no quiero perder eso. Respiró hondo, y aunque su corazón sentía un vacío momentáneo, también reconoció que la honestidad y la claridad eran más valiosas que cualquier ilusión. Entiendo, murmuró, esbozando una sonrisa débil, pero sincera. Gracias por decirme la verdad. Antes de despedirse, compartieron un último gesto cordial, un apretón de manos que contenía gratitud, respeto y afecto, pero que también señalaba límites claros. Se marchó, y Sarocha quedó sola bajo la luz tenue de la calle, sintiendo una mezcla de alivio y paz interior. Al subir a su apartamento, cerró la puerta detrás de sí, y se apoyó un instante contra ella, dejando que el cansancio físico se mezclara con la claridad emocional. Había tomado la decisión correcta, había puesto límites sin cerrar su corazón a lo que verdaderamente importaba. En el silencio de su hogar, sus pensamientos inevitablemente regresaron a Rebeca. Una sonrisa suave, casi imperceptible, se dibujó en sus labios mientras murmuraba para sí misma. Todavía nos queda mucho por descubrir. El eco de aquellas palabras flotó en la habitación, como un presagio, una promesa silenciosa de que los caminos que el destino había empezado a trazar entre ella y Rebeca apenas comenzaban. Se sentó junto a la ventana, observando las luces lejanas de la ciudad, sintiendo que cada parpadeo de esas luces era un pequeño recordatorio de lo que estaba por venir. La noche parecía cobrar vida a su alrededor, y Sarocha, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirse expectante y tranquila al mismo tiempo, consciente de que algo inevitable y profundo se estaba gestando. Capítulo 24. Ecos del encuentro. Al regresar a su apartamento, Rebeca cerró la puerta tras de sí, y se apoyó un instante contra la madera, respirando hondo. La adrenalina del evento todavía recorría su cuerpo, pero había algo más, algo que no podía controlar ni explicar. La sensación de haber compartido un instante único con Sarocha persistía, más allá de la cortesía, más allá de la fugacidad de un simple saludo. Cada palabra, cada gesto, había quedado grabado en su mente con una nitidez que la sorprendía. Se sentó en el borde del sofá, los pies apenas rozando el suelo, y dejó que los recuerdos de la velada la envolvieran. La suavidad de la voz de Sarocha, la manera en que sus ojos habían buscado los de Rebeca, el calor inesperado de un apretón de manos que había durado apenas un segundo, pero que se había sentido eterno. Su mente intentaba racionalizarlo, buscar explicaciones lógicas, pero la lógica parecía insuficiente frente a la intensidad de lo que había sentido. Es solo impresión, exageración de mi mente, se dijo, intentando calmarse. Pero mientras repetía esa frase, un pensamiento más profundo surgió,
incisivo y desafiante. No, no es solo eso, hay algo más, algo que no entiendo y que no puedo ignorar. Rebeca se levantó y comenzó a caminar por la sala, meditando sobre la coincidencia de los encuentros. Desde aquel cruce en el autobús hasta el evento en la editorial, cada paso resonaba sobre la madera, cada respiración era un recordatorio de que su mundo estructurado y meticuloso empezaba a ceder ante algo que no podía controlar. Siempre había creído que la vida podía ordenarse con precisión, que los sentimientos podían regularse y que el azar era solo una ilusión. Pero Sarocha había desarmado esas certezas en cuestión de minutos, con un gesto, una mirada, un simple espero verte pronto. Se acercó a la ventana y observó la ciudad, que se extendía más allá de los cristales. Las luces de los edificios parpadeaban como diminutas señales, y en su mente, de manera casi poética, empezó a sentir que esas luces eran hilos conectando vidas, destinos y emociones que ella todavía no comprendía. Aquella idea, absurda para su lado racional, le resultaba inquietantemente atractiva, y si había algo más, algo invisible que la unía con Sarocha de manera inevitable. La idea la hizo estremecerse, pero también le provocó una mezcla de curiosidad y temor. Recordó la conversación con En, su entusiasmo desbordante, la forma en que había presentado a Sarocha. No podía negar que había sentido celos, o al menos una irritación inesperada al notar la cercanía entre los dos, pero al mismo tiempo, no podía concentrarse en eso. Su mente estaba atrapada en la mujer que parecía haber aparecido en el momento exacto, atravesando su rutina como un hilo rojo invisible. Se recostó en el sofá, cerrando los ojos y dejando que los pensamientos fluyeran sin control. Intentó analizar cada gesto de Sarocha, cada palabra, cada leve inclinación de cabeza, y se sorprendió al descubrir que cada detalle parecía tener un significado propio, aunque indefinible. La sensación de familiaridad, de reconocimiento, la había dejado desarmada, y por primera vez en mucho tiempo, Rebeca se permitió sentir sin tratar de explicarlo de inmediato. Los minutos transcurrían en silencio, pero dentro de ella, cada segundo estaba cargado de sensaciones. Podía revivir la suavidad de la voz de Sarocha, el aroma que parecía acompañarla, la forma en que su mirada parecía penetrar más allá de la superficie. Cada detalle despertaba emociones que Rebeca no sabía cómo etiquetar: fascinación, atracción, un extraño consuelo, y al mismo tiempo, un vértigo que la hacía dudar de todo lo que creía seguro. Finalmente, se levantó y se acercó al escritorio. Abrió un cuaderno donde solía anotar pensamientos dispersos y comenzó a escribir. No palabras racionales ni listas de tareas, sino emociones, sensaciones, destellos de recuerdos compartidos en apenas unos minutos de contacto. La tinta se deslizaba sobre el papel como un río de pensamientos, y cada línea la acercaba más a la comprensión de que algo profundo estaban haciendo. Cada palabra escrita parecía conectarla más con Sarocha, con aquel instante efímero que ya resonaba como un eco persistente en su interior. Permitió que los recuerdos la inundaran, sin resistencia, reconociendo que algo más grande que ella estaba en movimiento, un hilo invisible que la unía a alguien que aún no entendía completamente, pero cuya presencia comenzaba a ocupar todo su mundo emocional. Cerró el cuaderno con delicadeza, como si sellara un pacto consigo misma. Permitir que lo que sentía existiera, sin buscar explicaciones inmediatas, sin intentar dominarlo. La noche avanzaba afuera, pero Rebeca sentía que dentro de ella algo había despertado para siempre. La lógica, la planificación, la rutina, todo comenzaba a ceder ante la fuerza de un hilo invisible que conectaba su vida con la de alguien más, alguien que aún estaba fuera de su alcance, pero que ya había dejado una marca indeleble en su corazón. Se recostó nuevamente en el sofá, mirando el techo, y murmuró para sí misma, con un hilo de sonrisa: no entiendo qué es esto, pero no quiero que desaparezca. Y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la incertidumbre fuera bienvenida, consciente de que la vida podía sorprenderla, y que algunas fuerzas, invisibles y misteriosas, podían estar trazando caminos que ella todavía no alcanzaba a ver, pero que ya comenzaban a transformar su mundo. Mientras la ciudad dormía más allá de la ventana, Rebeca se quedó contemplando la penumbra, imaginando que cada luz le enviaba un mensaje, que cada sombra escondía un hilo hacia alguien que ya había comenzado a habitar su mente y su corazón, y con esa sensación, cerró los ojos y se permitió soñar despierta,
con un futuro incierto y lleno de posibilidades que, de algún modo inexplicable, ya parecía comenzar a escribirse. Capítulo 25. Confesiones y reflexiones. Sarocha, luego de entrar a su habitación, fue interrumpida por Nam, quien esperaba conocer todos los detalles de la salida de su amiga. «¿Qué tal estuvo el evento?», preguntó Nam, levantando la vista con una sonrisa curiosa, dejando entrever su interés y una chispa de anticipación. Sarocha respiró hondo y comenzó a relatar, con un hilo de voz que se llenaba de emoción contenida, cada detalle que había marcado la noche: la llegada, la disposición de los invitados, el suave murmullo de la música, las risas que flotaban en el aire, y sobre todo, su primer encuentro formal con Rebeca. Cada palabra parecía cargada de un significado más profundo, como si necesitara transformar sus emociones en relato para comprenderlas mejor. «Había algo en ella», dijo Sarocha, con la mirada perdida en un punto invisible de la habitación. «No sé cómo explicarlo, Nam. Es como si nos conociéramos de otra vida, como si algo nos conectara sin palabras. Cada vez que nos mirábamos, sentía que el tiempo se detenía y que todo lo demás desaparecía». Nam la observaba atentamente, comprendiendo que aquello iba mucho más allá de una simple impresión superficial. «Suena intenso», comentó, dejando que Sarocha continuara sin interrupciones. «Bien, ¿cómo estuvo? ¿Sentiste algo distinto?». Sarocha esbozó una ligera sonrisa, pero sus ojos revelaban una mezcla de complicidad, seriedad y cierta vulnerabilidad que no solía mostrar Eng. Eng es siempre entusiasta y amable, pero esta vez fue diferente, dijo, como si estuviera sopesando cada palabra antes de decirla. Antes de despedirnos, se detuvo y me dijo algo que llevaba tiempo queriendo decirme. Nam arqueó una ceja, expectante y consciente de que algo importante venía. «¿Qué te dijo?», preguntó con delicadeza, pero con la firme curiosidad que la caracterizaba. «Me confesó que siente algo más por mí», explicó Sarocha, con un hilo de voz y una sinceridad que la hacía vibrar por dentro. «¿Que cree que me se está enamorando?». El silencio se instaló en la habitación, pesado y cargado de tensión, mientras Nam procesaba la información. La atmósfera se llenó de un instante casi tangible, donde la complicidad y la preocupación se mezclaban. «¿Y tú qué le respondiste?», preguntó finalmente, con cautela, temiendo la respuesta pero sabiendo que debía escucharla. Sarocha cerró los ojos un instante, recordando cada palabra, cada matiz de la conversación, cada instante donde sus miradas se cruzaron y su corazón palpitó con fuerza. «Le dije la verdad», murmuró. «Le dije que lo quiero mucho, pero solo como amigo, que no puedo ofrecerle más que eso, y que nuestra amistad es valiosa para mí». Nam asintió lentamente, comprendiendo la delicadeza del momento y la valentía que implicaba esa honestidad. «Fue honesto, y tú también», dijo, «aunque sé que no es fácil. Tu claridad evita malentendidos y le da a los dos un límite saludable». Sarocha abrió los ojos y sonrió con suavidad, dejando escapar un aire de alivio. «Sí», susurró. «Fue difícil, pero necesario. Eng es alguien especial, un amigo importante, pero mi corazón ya está en otra parte». Nam la miró con complicidad, como si supiera exactamente lo que su amiga no terminaba de decir, y una chispa de humor cruzó su rostro. «Entonces, no hay lugar para remordimientos. Tu camino es otro, y lo sabes», afirmó, con un tono que mezclaba seguridad y apoyo. Sarocha asintió, sintiendo cómo un peso invisible se liberaba de su pecho. La conversación había sido un refugio donde podía organizar sus pensamientos y emociones sin miedo a juicio ni a prisas. Cada palabra pronunciada la acercaba a la comprensión de lo que realmente importaba. La certeza de que alguien más, alguien que aún no comprendía del todo, empezaba a ocupar un espacio esencial en su vida. «Rebeca», dijo Sarocha finalmente, dejando escapar el nombre con un tono que mezclaba asombro, reverencia y un dejo de incredulidad. «Hay algo en ella que no puedo ignorar, Nam. No sé qué es exactamente, pero siento que nos estamos buscando sin saberlo, que hay un hilo invisible que nos une». Nam sonrió, reconociendo la intensidad del momento y la sinceridad de su amiga. «Entonces sigue tu intuición. No tienes que apresurarte ni definirlo todo ahora. Solo deja que las cosas fluyan y que las señales aparezcan», dijo con calma. «A veces, el tiempo y la paciencia revelan lo que la prisa nunca podría». Sarocha cerró los ojos un instante más, respirando hondo, sintiendo que cada inhalación la conectaba con ese hilo invisible, con la certeza silenciosa de que la noche había marcado un antes y un después, no solo por la declaración de Eng,
sino por la energía que Rebeca había dejado en su vida, por la sensación de destino que ya no podía ignorar. Con una sonrisa tranquila, se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces dispersas, como diminutos hilos conectando destinos y vidas que se entrelazaban sin que nadie lo supiera. La brisa nocturna se colaba por la ventana entreabierta, acariciando su rostro y recordándole que su mundo se encontraba en un punto de cambio. Sarocha se recostó contra el marco, dejando que la vista de la ciudad calmara su mente y su corazón. Sabía que aquel encuentro en la editorial no sería un hecho aislado, sino el primer paso de un camino invisible que ya comenzaba a delinearse, pero que tendría giros inesperados, emociones profundas y decisiones que la pondrían frente a sus propias certezas y miedos. Finalmente se giró hacia Nam y susurró, casi para sí misma: todavía nos queda mucho por descubrir, y siento que todo acaba de comenzar. Las palabras flotaron en la habitación como un presagio, mientras Sarocha sentía que la vida, con sus misterios y coincidencias, estaba a punto de llevarla hacia algo que no podía ni debía ignorar. Capítulo 26. La dualidad del corazón. El día amaneció con una calma engañosa, y sin embargo, Rebeca sentía un peso extraño en el pecho desde temprano. Mientras preparaba su café y revisaba su agenda, un hormigueo de expectación no la abandonaba, como si el recuerdo de la noche anterior hubiera dejado una huella indeleble en su mente y en su cuerpo. Cada movimiento parecía medido, cada gesto rutinario cargado de anticipación. El teléfono vibró sobre la mesa, y al mirar la pantalla, apareció el nombre de Eng. Un leve sobresalto recorrió su cuerpo, seguido de un instante de vacilación antes de contestar. Hola, dijo, tratando de sonar natural, aunque la voz le temblaba ligeramente. Rebeca. Su voz era baja, tensa, casi quebrada. ¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Un nudo se formó en la garganta de Rebeca. Sintió un impulso de preocupación inmediata por su amigo, mezclado con una inquietud que no podía definir. La intuición le decía que no se trataba de una conversación trivial. Claro, respondió con calma, controlando la respiración. ¿Te parece si vienes a cenar a mi casa esta noche? Así hablamos tranquilos. Sí, perfecto, contestó Eng, y tras un breve silencio, colgó. El resto del día transcurrió como un ejercicio de disciplina para Rebeca. Cada tarea parecía repetitiva, pero su mente estaba en otra parte. Revisaba documentos, contestaba correos, organizaba el salón de su departamento, preparaba la mesa, pero la imagen de Sarocha surgía sin aviso, clara y precisa. Sus ojos, su voz, la manera en que la había mirado en el evento. Un eco constante que la llenaba de expectación, de deseo, y al mismo tiempo, sabía que su corazón empezaba a desviarse hacia alguien que no debía, mientras su lealtad y cariño por Eng la mantenían anclada a otra realidad. A media tarde, se encontró sentada frente a la ventana, observando cómo la ciudad empezaba a llenarse de luces. Cada reflejo parecía dibujar hilos invisibles que conectaban lugares, personas, emociones. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Intentó racionalizarlo. Es solo curiosidad, solo coincidencias. No puedo dejar que me afecte, se dijo, pero el pensamiento de Sarocha seguía flotando, persistente, desafiando cualquier intento de control. Cuando finalmente la noche llegó, Rebeca se sintió atrapada entre la ansiedad y la preparación. Las luces cálidas del departamento apenas iluminaban la sala cuando escuchó el timbre. Su corazón dio un vuelco al reconocer la figura de Eng en la puerta. Lo recibió con una sonrisa tranquila, pero por dentro, su pecho latía con fuerza y su respiración se aceleraba ligeramente, un torbellino de emociones que le era imposible ocultar. Hola, dijo Rebeca, invitándolo a entrar. Eng asintió con gesto apagado, con los hombros ligeramente caídos, y ambos se dirigieron hacia la mesa que Rebeca había preparado con cuidado. La cena transcurrió entre silencios incómodos y palabras medidas, cada frase cargada de significado, hasta que finalmente Eng reunió el coraje para abrir su corazón. Rebeca, comenzó, con un dejo de tristeza profunda. Ayer hablé con Sarocha, me rechazó. Un golpe inesperado recorrió el estómago de Rebeca. Instintivamente se inclinó hacia él, colocando su mano sobre la suya en un gesto de contención y apoyo. Lo siento, Eng dijo con suavidad, tratando de transmitir calma, aunque su corazón se agitaba, y una chispa de alivio se abrió paso, mezclada con culpa, porque, en el fondo, una parte de ella se alegraba.
Ahora el camino hacia Sarocha parecía más despejado, aunque esa satisfacción no podía disfrutarse plenamente. Sabía que no debía sentir alegría frente a la tristeza de Aang, quien había sido siempre un amigo leal y confiable. Gracias, Rebeca, dijo Aang, apretando su mano suavemente. Sé que es difícil para mí, pero necesitaba contártelo. Tener tu apoyo me hace bien. Rebeca asintió, intentando mantener una expresión neutral, mientras su mente navegaba entre emociones contradictorias: gratitud, afecto, preocupación por Aang y el recuerdo persistente de Sarocha. Cada vez que lo miraba, recordaba sus gestos, su entusiasmo, su forma de cuidar de ella, y por otro lado estaba la atracción que ella estaba sintiendo por la mujer que le gustaba a su amigo, que no podía ignorar. La velada continuó con conversaciones medidas, comentarios triviales, un intento de mantener la normalidad, pero bajo la superficie, Rebeca sentía cómo su mundo interior se dividía. Lealtad hacia Aang por un lado, pensamientos y emociones intensas hacia Sarocha por el otro. Cada risa de Aang, cada gesto, cada mirada la obligaba a contenerse, a no dejar que la culpa la venciera, pero no podía negar que su corazón empezaba a trazar un camino paralelo, un hilo invisible que parecía inevitable. Al final de la noche, Aang se levantó y la abrazó con suavidad, sin necesidad de palabras. Rebeca correspondió al gesto, consciente de la fragilidad de la situación, de la delgada línea entre el apoyo y la atracción que no debía sentir. Mientras lo veía marcharse, un torbellino de emociones la atravesó: alivio, culpa, deseo y la certeza de que algo importante estaba comenzando a gestarse. Un hilo invisible que la conectaba con Sarocha y que empezaba a desafiar todas sus certezas y planes cuidadosamente trazados. Una vez sola, Rebeca cerró la puerta tras de sí y apoyó la frente contra ella un momento. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta interna, mientras una sonrisa casi imperceptible se dibujaba en sus labios. Sabía que el camino que empezaba no sería sencillo, pero también comprendía que su corazón había comenzado a despertar hacia algo que no podía ignorar, hacia alguien que ya había dejado una marca indeleble en su vida. Esto apenas empieza, susurró para sí misma, contemplando la ciudad que brillaba más allá de la ventana, iluminando los hilos invisibles que comenzaban a tejerse entre su destino y el de Sarocha. El silencio del departamento, las luces titilantes de la calle, y el eco de la voz de Sarocha, en su mente crearon un momento de introspección intensa. Por primera vez, Rebeca se permitió reconocer la complejidad de sus sentimientos, sin juicios, sin prisas, dejando que la dualidad de su corazón fuera aceptada y comprendida. Capítulo 27. Encuentro inesperado. El sol de media mañana iluminaba el campus con una luz cálida y tranquila. Rebeca caminaba entre los árboles, con los apuntes en una mano, y la mochila ligeramente colgando del hombro, intentando concentrarse en la agenda del día. Sin embargo, su mente estaba todavía ocupada con los eventos de la noche anterior. En la conversación sobre Sarocha, la culpa y la extraña mezcla de alivio y deseo que había sentido. Cada paso resonaba en su interior como un recordatorio de que algo estaba cambiando en su vida, silenciosa pero irremediablemente. Al doblar la esquina hacia la cafetería principal, Rebeca se detuvo un instante. Allí, entre el aroma a café recién molido y los murmullos de los estudiantes, estaba Sarocha, de pie junto al mostrador, con esa calma y elegancia que la caracterizaban, mirando el menú con atención. Por un segundo, Rebeca sintió que el corazón le daba un salto. No era solo la belleza de Sarocha, sino la familiaridad que emanaba de su presencia, esa sensación de reconocimiento que había experimentado desde su primer encuentro en la editorial. Sarocha alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Rebeca. Una sonrisa ligera se dibujó en sus labios, y sin pensarlo demasiado, se acercó. Rebeca, dijo con suavidad, su voz cálida y cercana, como si hubieran compartido más que simples saludos formales. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! ¿Tienes un momento para un café? Rebeca asintió, sintiendo un calor inesperado subir por su pecho claro. Me encantaría, respondió, intentando que su voz sonara natural, aunque su corazón latía con fuerza. Se dirigieron a una de las mesas junto a la ventana, donde la luz matinal iluminaba sus rostros y creaba un pequeño refugio lejos del bullicio de la cafetería. Mientras se acomodaban, Rebeca notó la manera en que Sarocha se movía, elegante y relajada,
y la forma en que parecía irradiar serenidad incluso en un entorno tan común como una cafetería universitaria. No esperaba encontrarte aquí, dijo Rebeca, tratando de iniciar la conversación con ligereza. ¿Vienes seguido a la cafetería? No mucho, respondió Sarocha, sonriendo ligeramente. Pero hoy necesitaba un café y un respiro. Supongo que el destino quiso que nos cruzáramos. Hubo un breve silencio, cargado de la energía que parecía flotar entre ellas desde el primer encuentro formal. Ninguna de las dos parecía apurada por llenarlo de palabras. Finalmente, Sarocha rompió la pausa. Eng me contó que habló contigo, dijo con un dejo de curiosidad. Bueno, creo que ya sabes qué ocurrió. Rebeca asintió, sintiendo cómo su pecho se tensaba así. Respondió con suavidad. Eng me contó que lo rechazaste. Fue difícil para él, pero él solo necesita tiempo. Sarocha bajó ligeramente la mirada, con una expresión seria pero tranquila. Sí, susurró. No podía ofrecerle más que amistad. Es alguien valioso, un amigo importante. Pero mi corazón se detuvo un instante. Mi corazón estaba en otro lugar. Rebeca no pudo evitar sentir un calor inexplicable recorrer su cuerpo. La sinceridad y claridad de Sarocha la llenaban de una mezcla de fascinación y expectación. Por primera vez, podía contemplar a Sarocha sin la presencia de Eng como intermediario, sin la complicación de otros sentimientos alrededor. Lo entiendo, dijo Rebeca finalmente. Y gracias por confiarme esto. Sarocha levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Rebeca. El instante era tranquilo, íntimo, lleno de una suavidad que parecía envolverlas. Creo que necesitamos seguir en contacto, dijo con una leve sonrisa. Me gustaría poder hablar contigo más seguido, conocerte mejor. Rebeca asintió. Una sonrisa se dibujó en sus labios. A mí también me gustaría. Con un gesto sencillo, ambas sacaron sus teléfonos y compartieron sus números, intercambiando miradas cargadas de un entendimiento silencioso. No era solo un intercambio de datos, sino la apertura a un vínculo que comenzaba a formarse, un hilo invisible que conectaba sus mundos, discreto pero inevitable. Permanecieron un rato más, hablando de cosas triviales, clases, trabajo, y naturalmente, Eng se coló en la conversación de manera casual, como un hilo que aún persistía en sus vidas, aunque ahora con menos peso y tensión. Entre risas suaves y palabras compartidas, la cafetería se convirtió en un pequeño refugio donde podían existir únicamente como Rebeca y Sarocha, sin expectativas ajenas, sin juicios, solo la curiosidad y la conexión creciente entre ellas. Al despedirse, Sarocha le dio una sonrisa cálida, acompañada de un leve gesto con la mano. Hasta pronto, Rebeca murmuró. Nos veremos más seguido, estoy segura. Rebeca la vio alejarse por el pasillo, sintiendo un cosquilleo agradable en el pecho, una mezcla de alegría y anticipación que no podía ocultar. Mientras se acomodaba nuevamente los apuntes y retomaba su camino por el campus, una certeza silenciosa la acompañaba. Algo estaba comenzando a florecer entre ellas, un vínculo que ya no podía ignorar y que prometía transformar cada instante que compartieran. Y mientras el sol continuaba su camino, iluminando la ciudad universitaria, Rebeca no pudo evitar pensar que aquel café había sido más que un encuentro fortuito. Había sido el primer paso consciente hacia algo que esperaba, sin saber aún cuánto cambiaría su vida. Capítulo 28. Entre líneas y silencios. La tarde había quedado impregnada de un extraño resplandor en la memoria de Rebeca. Al volver a casa, las calles parecían distintas, más livianas, como si la ciudad hubiera conspirado para regalarle ese encuentro inesperado. Guardaba en su teléfono el número de Sarocha, una secuencia simple de dígitos que de pronto tenía el peso de un secreto íntimo, que palpitaba con la obstinación de un pensamiento prohibido. Encendió las luces del departamento apenas entró, se duchó con calma, dejó que el agua tibia arrastrara la tensión acumulada, pero el recuerdo seguía allí, dibujando en su mente la sonrisa tranquila de Sarocha, la manera en que sostenía la taza de café como si todo el bullicio del lugar se apagara a su alrededor. Preparó algo ligero para cenar y trató de distraerse con la lectura de un manuscrito pendiente, pero las letras se disolvían en la página. Cada pocos minutos, su mirada se desviaba hacia el teléfono sobre la mesa. La pantalla negra parecía devolverle una pregunta constante. ¿Y si ella escribe primero?
No lo hizo, no esa noche. Rebeca se reprochó a sí misma haber permitido esa ilusión absurda. ¿Qué esperas? ¿Que alguien como ella te escriba de inmediato?, se murmuró, intentando imponerse cordura. Sin embargo, una parte de su pecho latía con la terquedad de lo inevitable, como si el silencio mismo se hubiese convertido en una forma de compañía. El día siguiente se presentó igual de rutinario que siempre. Café apresurado, revisar correos, una reunión que parecía no tener fin. Nada extraordinario, y sin embargo, todo tenía un trasfondo distinto. La expectativa. El teléfono permanecía inmóvil, como burlándose de su ansiedad. Cada vibración ajena, notificaciones, publicidad, recordatorios, la hacía saltar, solo para hundirse de nuevo en la decepción. Rebeca sintió que se estaba comportando como una adolescente esperando un mensaje, y aquello la irritaba consigo misma. Y entonces, poco después del mediodía ocurrió una notificación, un mensaje corto, casi trivial, pero que para Rebeca fue una grieta en el aire. Gracias por el café de ayer. Fue un respiro en medio de tanto ruido. Espero que tu día vaya bien. Se quedó observando esas palabras como si fueran un conjuro. El corazón se le aceleró de golpe, y la naturalidad con la que Sarocha escribía le resultaba desconcertante. Había frescura en su tono, una ausencia de cálculo, como si en verdad no temiera exponerse, como si tendiera un puente sin pensar en la fragilidad de lo que pudiera construirse al otro lado. 10 minutos. Ese fue el tiempo que le tomó reunir valor para responder, aunque en realidad cada segundo le pareció eterno. Yo también lo pasé bien. Fue inesperado, pero agradable. Que tengas un buen día, Sarocha. Nada más. Ni un emoji, ni un guiño, ni una palabra extra. El texto desnudo era ya suficiente confesión. Rebeca sabía que, si añadía un adorno, se arriesgaba a mostrar demasiado, y sin embargo, aún así, el peso del mensaje la hizo suspirar, como si hubiera cruzado un umbral. La conversación continuó con pausas largas, casi tímidas. Sarocha parecía más ligera, escribía con frases simples, pero llenas de esa calidez que se cuela sin pedir permiso. Algún día te enseñaré una cafetería mejor que esa. Prometo que el café no sabrá a quemado. Rebeca sonrió sin querer. La frase, tan inocente en apariencia, la tocó de un modo inesperado. Sintió la tentación de aceptar de inmediato, de escribir un sí sin rodeos, pero su respuesta se quedó en la orilla de la evasiva, donde la cautela se imponía. Seguro, ya veremos cuándo. Mientras escribía esas palabras, su mente era un campo de batalla. Por un lado, la fidelidad a Eng, el compromiso implícito con sus sentimientos. Por otro, la atracción inevitable hacia esa joven que parecía haber irrumpido en su vida como un relámpago sereno. No quería admitirlo, pero había algo en Sarocha que desafiaba las fronteras de la prudencia. Durante el resto de la tarde, Rebeca intentó mantener la compostura. Reuniones, corrigió textos, respondió correos, pero cada pausa breve era una oportunidad para mirar de reojo la pantalla. Cada notificación que no venía de Sarocha era un recordatorio de lo frágil que era la línea entre la expectativa y la decepción. Esa misma noche, mientras Rebeca intentaba organizar sus apuntes en la mesa del salón, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era un mensaje, sino la voz de Eng. ¿Estás en casa?, preguntó él con un tono cercano, como quien busca anclar lo cotidiano. Sí, acabo de terminar unas cosas, respondió Rebeca, obligándose a sonar relajada. Pensé en pasar mañana para mostrarte algo que estuve escribiendo. ¿Te parece? Claro, ven cuando quieras. Hablaron unos minutos más sobre cosas triviales, proyectos, recuerdos compartidos, un intercambio familiar, reconfortante en la superficie. Sin embargo, cuando colgaron, Rebeca sintió un peso inesperado en el pecho. Había algo injusto en el modo en que ocultaba su agitación, en el secreto que crecía dentro de ella cada vez que leía un mensaje de Sarocha. Se recostó en la cama con el teléfono entre las manos, encendió la pantalla y volvió a releer ese primer saludo. Gracias por el café de ayer, una frase sencilla, sí, pero para Rebeca, suficiente para encender la chispa de un camino incierto, un camino del que aún no sabía si quería o si podía regresar. Capítulo 29. La línea invisible. Las horas se habían vuelto cómplices silenciosas entre Rebeca y Sarocha. Ya no era solo un intercambio esporádico de mensajes, había un ritmo secreto que iba marcando sus días. Ella comprobaba el teléfono a primera, y por la noche, cuando el cansancio la arrastraba a la cama, encontraba siempre un eco de Sarocha en la pantalla. El sonido de una notificación,
tenía un peso distinto ahora. Ya no era solo un aviso. Era una punzada de expectación, una chispa en medio de la rutina. A veces, incluso en medio de una conversación con compañeros, Rebeca sentía el impulso de revisar su móvil, como si en ese instante pudiera llegar algo de ella. Y cuando lo hacía, descubría frases que parecían escritas justo para desarmarla. Sarocha, que en un principio había escrito con cautela, ahora se permitía una frescura juguetona, casi descarada. Hoy casi me duermo en una reunión. Si hubieras estado ahí, seguro me habría quedado despierta, o al menos con una sonrisa. Rebeca se detuvo al leer. La frase estaba más cerca del terreno del coqueteo que de la amistad casual. Sintió como algo dentro de ella se tensaba y al mismo tiempo se encendía, como si hubiera esperado mucho tiempo una señal así, aunque jamás se lo hubiera admitido en voz alta. Respondió con un intento de ligereza, sin atreverse aún a corresponder del todo. Me temo que soy un mal antídoto contra el sueño. Soy bastante seria en las reuniones. La respuesta llegó con rapidez, casi como si Sarocha hubiese estado esperando. Entonces, habría fingido tomar notas, pero en realidad estaría mirándote. Prometo que nadie lo notaría. Rebeca dejó escapar una risa nerviosa. Guardó el teléfono como si quemara, pero minutos después volvió a abrirlo, incapaz de resistirse a releer. Esa naturalidad con la que Sarocha se permitía bordear lo prohibido la desarmaba. Era un juego que no habían pactado, pero al que ambas parecían entregarse con una docilidad peligrosa. Durante sus actividades, Rebeca descubría que su mente divagaba con facilidad. La voz de sus compañeros se convertía en un murmullo lejano, y en sus notas aparecían frases inconexas que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo, sino con la manera en que Sarocha sonreía en las fotos que a veces compartía, o con la vibración breve que anunciaba un nuevo mensaje. Al día siguiente, fue en quien la llamó. Su voz arrastraba un cansancio que Rebeca reconoció de inmediato. «Podemos vernos esta tarde. Necesito hablar contigo». Se encontraron en un café tranquilo, cerca de la editorial. Eng parecía distinto, menos erguido, más apagado, como si un peso invisible le hubiera caído sobre los hombros. Se acomodó frente a ella y removió su taza de té sin probarla. «No sé cómo decirlo», Rebeca comenzó, con los ojos fijos en el líquido. «Creo que Sarocha tiene a alguien. Sé que me dijo que no sentía lo mismo que yo, pero aún así me afecta». Rebeca bajó la mirada hacia su servilleta arrugada entre los dedos. La tensión le subió por la garganta. «¿A qué te refieres?». Eng soltó un suspiro largo, de esos que arrastran más de lo que dicen. «A que tal vez haya alguien más. No lo dice, pero lo presiento. Y duele pensar que nunca sentirá algo por mí». La garganta de Rebeca se cerró. El corazón le martillaba de un modo cruel. ¿Cómo podía consolarlo cuando intuía, con un vértigo insoportable, que ese alguien más podía ser ella? No debería sacar conclusiones apresuradas, atinó a decir, con una voz más frágil de lo que esperaba. Quizás solo necesita tiempo. A veces las personas se cierran por miedo. Eng levantó los ojos, buscando una certeza que ella no podía darle. Había vulnerabilidad en su mirada, un ruego que parecía desnudarlo. «Tú lees a las personas mejor que yo. Si sabes algo, dímelo por favor. Prefiero una verdad dura que esta incertidumbre». Rebeca asintió en silencio, sintiendo cómo la culpa le calaba hasta los huesos. Había un temblor en sus manos, escondido bajo la mesa. Se prometió no hundirse más en esa línea invisible que comenzaba a cruzar con Sarocha, pero al mismo tiempo, una parte de ella supo que era demasiado tarde. Esa misma noche, apenas volvió a su apartamento, encendió el teléfono. Había un nuevo mensaje de Sarocha, ligero, despreocupado, escrito sin la sombra de la melancolía que pesaba sobre Eng. «¿Has notado que hablamos más de lo que deberíamos? Creo que me estoy mal acostumbrando». Rebeca mordió el labio inferior. Por un momento pensó en no contestar, en marcar distancia, en honrar la confianza que Eng había depositado en ella esa misma tarde. Imaginó sus ojos, cansados, pidiendo honestidad, pero la tentación se volvió insoportable. Sus dedos se movieron solos, como obedeciendo a otra voluntad. «Quizás sí, pero no me molesta». El silencio posterior la atravesó como un compás de espera. Se preguntó si Sarocha se demoraría, si cambiaría de tema, si marcaría la frontera que ella no había podido marcar. Pero no. Segundos después, la respuesta llegó con un guiño que se sintió como un salto al vacío. «Entonces seguiré mal acostumbrándome a ti». Rebeca dejó el teléfono sobre la mesa, cerró los ojos y respiró hondo. La habitación estaba en penumbra,
apenas iluminada por la luz fría de la pantalla. Se pasó una mano por el rostro, intentando calmar la maraña de emociones que se entrelazaban dentro de ella. La culpa por Eng, la atracción inevitable hacia Sarocha, el miedo y la fascinación de caminar sobre un hilo cada vez más delgado. Era como si una línea invisible las uniera, una frontera intangible que ambas reconocían pero que, con cada palabra, con cada insinuación disfrazada de broma, se desdibujaba un poco más. Y en el fondo, Rebeca sabía que no estaba luchando por alejarse, sino por no precipitarse del todo. El peligro ya no estaba en lo que podían decirse, sino en todo lo que empezaban a callar. Capítulo 30. El bar de las confesiones. La tarde había sido larga para ambas. Rebeca había pasado el día con la mente inquieta, luchando por concentrarse en sus rutinas, pero una idea constante volvía una y otra vez, como un eco imposible de acallar. El encuentro con Sarocha. El mensaje había sido simple: ¿te animas a salir esta noche? Conozco un bar tranquilo. La naturalidad con la que Sarocha lo propuso la sorprendió, como si hubiesen compartido encuentros por años, y no apenas unas pocas citas circunstanciales. Rebeca se miró frente al espejo antes de salir. Eligió un vestido sencillo negro, que resaltaba sus hombros y el brillo de sus ojos. No quería dar la impresión de que aquello era algo más que una salida entre conocidas, pero la verdad era que sentía un cosquilleo anticipado en el estómago. El bar estaba escondido en una calle lateral, lejos del bullicio principal. Pequeñas lámparas colgantes teñían el aire de un ámbar cálido, y en el rincón un saxofonista improvisaba notas suaves que parecían llenar los silencios. Sarocha ya estaba allí. Llevaba una chaqueta clara sobre una blusa sencilla, el cabello recogido con descuido calculado. Cuando la vio, se levantó de inmediato, su sonrisa iluminando más que cualquier lámpara del lugar. «Creí que no vendrías», dijo con un brillo juguetón en los ojos. «Yo también lo creí», respondió Rebeca, intentando sonar ligera, aunque en realidad la frase llevaba un trasfondo más profundo. Se sentaron frente a frente. El murmullo del bar las aislaba en una burbuja privada. Entre cócteles y un par de platillos para compartir, la conversación fluyó de manera inesperadamente natural. «Eng me habló mucho de ti», confesó Sarocha después de un silencio breve, jugueteando con el borde de su vaso. «Pero creo que nunca logra describirte del todo». «¿Y eso es bueno o malo?», preguntó Rebeca, alzando una ceja. «Bueno», respondió Sarocha sin dudar, «porque me da la oportunidad de descubrirlo yo misma». Rebeca se sonrojó levemente, bajando la mirada hacia su copa. El comentario, inocente en apariencia, estaba cargado de un matiz que no podía pasar desapercibido. Hablaron de la universidad, de la editorial, de libros, de la música que les gustaba. Entre cada confesión había risas, silencios cómodos y miradas que duraban más de lo normal. El tiempo pareció volverse maleable, como si se hubiese ralentizado. Fue entonces cuando el teléfono de Rebeca vibró sobre la mesa. El nombre de Eng apareció iluminando la pantalla. El pulso se le aceleró. Dudó en contestar, pero Sarocha ya había notado el gesto. «¿No vas a atender?», preguntó con suavidad, sin reproche, aunque sus ojos tenían un destello curioso. Rebeca tomó aire y deslizó el dedo para responder. «Eng, ¿qué pasa?», dijo intentando sonar natural. La voz de su amigo se escuchaba cargada de tristeza. Quería hablar, necesitaba compañía. Le dijo que se sentía confundido, que aún no lograba aceptar del todo el rechazo de Sarocha, y que lo único que le daba calma era escuchar la voz de Rebeca. Mientras él hablaba, Rebeca sintió un nudo en la garganta. La culpa se mezclaba con la ternura. Sarocha, frente a ella, esperaba en silencio, observando cada gesto, cada matiz en su expresión. «Estoy ocupada ahora», dijo finalmente Rebeca, con un tono suave pero firme. «Te llamo más tarde, sí», colgó antes de que él pudiera insistir. Un silencio espeso quedó flotando en el aire. «Él confía mucho en ti», dijo Sarocha, con voz baja, casi un susurro. «Sí, demasiado, quizás», respondió Rebeca, jugando nerviosa con su copa. Sarocha inclinó la cabeza, la observó unos segundos más, y sonrió de nuevo. «Entonces, dime, ¿qué es lo que no le cuentas a Eng, y si me estás contando a mí?». La pregunta cayó como un desafío. Rebeca se mordió el labio inferior, sintiendo el calor subirle por las mejillas. Sabía que aquel momento no era casual, que lo que estaba construyéndose entre ellas iba más allá de una amistad naciente. La noche continuó con más confidencias, con un par de roces accidentales de manos, con la certeza de que el hilo invisible entre ambas se tensaba cada vez más. No olvides seguir el canal,
suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.